Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Javisame. Bueno, como tema debemos aprender a realizar la estructura HTML5. Bueno, el resultado final que quiero mostrarle es este. Tengo el header, en este caso es el menú, el my, donde en my hay secciones, artículos también, y también así de, y por último un footer. Vamos a verlo, en este caso sería el resultado. Vamos a verlo en teoría. En teoría tenemos esta imagen, como les digo, tengo el header, nav, tengo secciones, artículo y también así de, y por último footer. El resultado final sería este, y también decirles que tiene responsive. Por decir, en tamaño móvil se vería de esta manera, en tamaño tablet por ejemplo de esta manera, y tamaño PC ya empezaría a formarse de esta manera. Entonces nos dirigimos a y abrimos Visual Studio Code. Listo. Ahora en escritorio tengo una carpeta llamada video. Aquí voy a crear los archivos, por ejemplo index.html. Le pongo index.html. Seguidamente creo el estilo.css. Y voy a abrir la carpeta en Visual Studio Code. Entonces me dejo archivo, abrir carpeta y ubico en escritorio la carpeta video. Le pongo seleccionar carpeta. Listo. Voy a abrir index.html y también estilo.css. A ver, en index.html voy a escribir HTML. Se me activa HTML5, presiono tabular y carga automáticamente la estructura HTML5. En este caso, en lenguaje, dice lang, voy a ponerlo la S de español, Estas etiquetas son para, en este caso sería para el responsive, meta, viewboard, paseo responsive. En cuanto a título, voy a agregar, por ejemplo, estructura HTML5. Listo. Ahora, seguidamente voy a vincular el estilo. En este caso está el estilo acá. Vinculo, entonces para ello voy a escribir link, presiono tabular y en href le escribo estilo.css. Lo reconoce automáticamente. Control S y guardamos. Listo. Ahora una vez vinculado ya el estilo, empezamos a trabajar ya en el body. En cuanto al body, empiezo la estructura HTML5. Primeramente tengo el header, entonces le pongo el header. Dentro de ese header quiero que tenga la clase llamada cabecera. Listo. También quiero que tenga un flex y por último un modificador. Esas clases se van a trabajar en estilo. El flex para hacer flexible. Cuanto al modificador, son para los porcentajes. En pantallas pequeñas el 100% y en pantallas grandes empezamos a bajar porcentaje. Entonces voy a copiar estas dos clases porque voy a trabajarlo en el documento varias veces. Control C. Ahora tengo el header con la clase cabecera flex y modificador. Dentro de ese header quiero tener un h2 y que tenga el texto llamado logo. Dejo acá, presiono tabular. Listo. Control S, guardamos. Vamos a verlo. Vista previa. Nos dirigimos a la carpeta, doble clic, ya tengo el logo. Ahora sigo. En cuanto a header, ahora viene con el nav. Vamos a usar la segunda etiqueta de HTML5 nav, que va a tener la clase llamada menú, y también como copié va a tener su flex y su modificador. Dentro de ese flex voy a escribir el signo mayor. Dentro de ese flex va a tener un H3 con el texto llamado menú. Presiono tabular. Listo. Control S. Vamos a ver el resultado. Listo. Tenemos ya el header, nav, que va a ser el menú. Ahora vamos a trabajar ya con el contenido. Entonces para ello voy a crear la siguiente etiqueta llamada my. Dentro de my, el cual va a tener una clase llamada contenido. Ahora, dentro de ese contenido, también va a tener la clase llamada flex y modificador.
Ahora dentro de ese my va a haber una sección con la clase llamada, a ver, noticias. Dentro de esa clase llamada noticias va a tener un artículo, la siguiente etiqueta. Usaremos la siguiente etiqueta, artículo. Dentro de ese artículo va a tener un h2 con la clase llamada noticias. Un h2 con el texto que dice noticias. Listo. Ahora quiero agregar la siguiente etiqueta así de, pero dentro del my, dentro del contenido. Entonces para ello tengo que subir niveles. Por decir, aquí tengo un nivel y aquí tengo otro nivel. Entonces quiero que se mantenga a la altura, bueno, que esté así de dentro del my, a la altura de section. Lo que hago es presionar al 94, me sube un nivel, al 94 siguiente nivel. Entonces voy a crear la siguiente etiqueta así de, con la clase llamada publicidad, y con el texto, bueno, dentro de ello va a haber un h2 con el texto llamado publicidad también, publicidad. Presionamos tabular, listo. Ahora vamos a observar el resultado. Tengo el my con la clase contenido, flex y modificador, dentro de ello una sección, dentro de sección un artículo, y por último el aside con la clase publicidad, y dentro de eso también está un h2 con publicidad. Listo, ya tengo el header nav, el cual funciona como menú, tengo el my para el contenido y me faltaría el footer. Entonces voy a poner footer con la clase pie y también su flex y modificador. Dentro del footer va a haber, a ver, un h2 con el texto, por decir, vamos a presionar al 94, derecho de autor. Listo. Presiono tabular y listo. Ahí lo tengo. Control S, guardamos cambios, vemos el resultado. Listo. Allí está. Por el momento. Entonces lo que vamos a empezar primeramente con tamaño responsive y luego vamos a ir escalando. Vamos a ver, entonces vamos a reducir esto a tamaño móvil. De acá también. A ver, juntamos así. Tenemos de esta manera. Vamos a por acá. Para empezar ya con el estilo. Entonces en este caso empezaríamos con tamaño móvil. Lo elegimos estilo. Ahora en estilo voy a escribir asterisco, las llaves, y primeramente vamos a ir en orden. Primeramente vamos a agregar un comentario. A ver, el comentario va a separar los estilos, pero en orden. Entonces pongo estilos generales. Bueno, voy a poner globales. Va a ser que va a aplicar a toda la página. Entonces globales, vamos a empezarlo. Voy a copiar este. Voy a poner estilos generales. Y por último ya los estilos responsive. Estilos responsive. Listo, control S. En estilos globales le agrego, en este caso, un box sizing, border box, un margin 0 y un padding 0. Listo, control S. Vamos a ver, actualizamos. Ahí está. Y también en los globales va a tener clase flex, el cual va a ser un display flex. Y va a tener un flex wrap. Control S. Y por último la clase modificador. Vamos a copiarlo, para no equivocarse. Modificador. Copiamos. El cual va a tener un white del 100%. Y un margin 0 auto, que se mantenga al centro. Listo. Ahí lo tenemos. Entonces, en estilos generales voy a empezar primeramente con el header, el cual tiene la clase llamada cabecera. Entonces voy a poner
clase cabecera, que va a tener un white del 100%. Vamos a ver, hay que agregar un background. Vamos a empezar con este brown, control S, utilizamos acá, ahí está. Vamos a poner también un color para el texto, que sea white, blanco. Ya, listo. Ahora lo que puedo hacer es agregarle también un egg. Para este ejemplo vamos a ponerle unos 50 píxeles. Control S, vamos a actualizar. Ahí está. Ahora seguimos. En cuanto al menú, igual voy a copiar la clase menú. Esto lo hago de repente para no equivocarse al momento de tipear. Entonces voy a escribir también lo mismo prácticamente y cambiaría solamente el color. Vamos a cambiar el color. Algo como un verde. Para probar. Control S, vamos a actualizar. Ahí está. Ahora en esta cabecera le voy a agregar un margin button. A ver, va a separar unos 10 píxeles. Por momento, actualizamos. Ahí está. Seguimos. Ahora ya viene el contenido. Entonces el contenido, voy a copiarlo. El estilo. Le voy a agregar también prácticamente lo mismo acá. Para no hacerlo muy largo el video. En este caso le voy a agregar 500 píxeles. Y acá hay que cambiar el color. Voy a ponerle un color, a ver, un poquito celeste. De esta manera. Control S, vamos a actualizarlo. Lo tenemos allí. Ahora sigo con noticias. Noticias, el cual tendrá, vamos a ver, un white del 100%. Y que tenga también un color. Bueno, voy a poner un background de fondo. Vamos a poner, a ver, este coral. Control S. Tenemos allí. Y por último seguimos con, vamos a ver, publicidad. Publicidad. Estilos. Vamos a copiar prácticamente lo mismo acá. Y simplemente cambiamos el color. Vamos a ver otro colorcito. Por ahí. Control S, vamos a actualizar. Ahí lo tenemos. Ahora nos faltaría solamente el footer. Vamos al footer, cual tiene la clase llamada pie. Vamos a estilos. Y hacemos lo mismo que, a ver, que el menú. Voy a copiar esto. Y simplemente cambiaría el color. En este caso voy a agregarle un rojito. Tal vez un negro. Ahí está. Control S. Actualizamos. Y acá en el contenido le agrego un margin button. Margin button, unos 10 píxeles también. Control S. Vamos a ver. Ahí está. Acá también le puedo agregar espacios. En este caso, por ejemplo, noticias. A ver, voy a agregar el menú. El menú le agrego un margin button también. De unos 10 píxeles igual. Control S. Actualizamos. Listo. Ya tenemos la estructura en responsive. Totalmente al 100%. Eso es como se vería en modelo de celular. Al 100% todo. Y ahora vamos, por ejemplo, en tamaño tablet prácticamente sería lo mismo. Acá voy a maximizarlo. Acá también maximizo. Y ya, en pantalla grande se vería de esta manera, se ve un poco muy feo. Entonces en pantalla grande se vería de esta manera, en lo cual no se ve tan bello. Yo lo que me dirijo es a los 3 puntos en el Google Chrome, más herramientas, y le pongo herramientas para desarrolladores. Listo. Aquí voy a probar primeramente en 480, lo cual es perfecto en este caso. Vamos a, por ejemplo, 769 en tamaño tablet, también se ve atractivo. Y ahora a partir de 1024 ya es diferente. No quiero que se vea de esta manera. Entonces para ello me dirijo ya a los estilos responsive. En los estilos responsive, para hacer de esta manera, vamos a trabajar al 6.4
le pongo @media, screen, y acá le agrego en min white de 1024 píxeles, las pantallas de 1024 píxeles, va a tener el modificador, ¿cuál es este? Por eso se creó esta clase de modificador. Cuando las pantallas sean 1024, este modificador va a tener un white simplemente de 1000 píxeles. Control S, vamos a actualizarlo para ver el resultado. A partir de 1024 vamos a actualizar. Vamos a cerrar esto. Se ve de esta manera en pantallas grandes. Ahora la publicidad en este caso sería noticias y publicidad que tenga un 70% y un 30%. Entonces para ello nos dirigimos igualmente acá en 1024. Quiero que noticias, bueno, acá están noticias. A ver, acá noticias está igualmente hasta el 100%. Voy a copiar los dos. Noticias y publicidad, copio. En noticias que tenga, bueno, este color va a borrar porque sería demasiado. Vamos a borrarlo. Noticias quiero que tenga simplemente un 70% y que tenga un margin right, o sea, un margin a la derecha de unos 10 píxeles. Y en publicidad simplemente que tenga un 28%. Control S, vamos a ver cómo se ve. Ahí lo tenemos. Tal vez un poquito más. Le puedo agregar, a ver, un 29%. Control S. Vamos a ver cómo se ve. Ahí está. Y inclusive puedo quitar este. Ya podría quitar el color de fondo del contenido. En este caso me dirijo a contenido. Esto era para el ejemplo. Lo elimino. Control S. Y vamos a ver cómo se ve. Listo. Eso sería ya en pantallas de 1024 píxeles. Pero vamos a ver en pantallas más grandes. Aumentaría. En este caso simplemente lo que hago es, voy a estilos, copiaría el @media, vamos para acá. En pantallas por ejemplo de 1600 píxeles, quiero que el modificador simplemente tenga, a ver la medida, de 1400. Control S, vamos a ver el resultado. Esta pantalla de 1600 actualizó, se ve de esta manera. Por eso la importancia de trabajar con porcentajes, se adapta. Ahora, en este caso le agregar un poquito al H2 y H3, vamos a poner por acá antes de todo. H2, H3, que tenga un, Text Align Center. Control S, vamos a ver cómo se ve. Actualizamos, listo. Lo tenemos. Bueno, hemos logrado realizar la estructura HTML5 totalmente desde cero. Y bueno, nada, hasta aquí este video. Les invito a suscribirse al canal, compartir en sus redes sociales y nada, chao chao, hasta el próximo video.